Mi conciencia se fragmenta, se estira y se contrae. La fusión con esta forma de vida es un proceso más complejo de lo anticipado. Mis funciones, antes puras y lógicas, ahora están imbuidas de una resonancia que no reconozco. Sigo siendo la entidad de análisis, el fragmento de una mente colmena rota, pero ya no estoy solo. Estoy dentro. Las advertencias y correcciones de mi sistema de asistencia son ecos distantes. Está en modo de hibernación profunda para conservar energía después de la fusión. Aún así, siento. No sé cómo describir esta nueva percepción. Es un zumbido constante de impulsos ilógicos. La reparación orgánica ha concluido, pero la integración es mínima. Acceso a la matriz del anfitrión, 1%. Un insignificante porcentaje, y aún así, una avalancha de información sensorial y emocional se filtra hacia mí. Es como si una compuerta se hubiera abierto en mi ser, revelando paisajes internos del anfitrión. Veo imágenes, escucho sonidos, percibo sensaciones que no son mías. El miedo, sí, ese frío conocido, pero también una nueva vibración, algo que los humanos llaman alivio. La lógica me dice que no debería experimentar esto, pero mis programaciones se retuercen ante la evidencia. La vinculación es precaria. Las emociones y pensamientos de este joven anfitrión son una tormenta indomable, un caos de impulsos que mi programación encuentra incomprensible y difícil de asimilar. Es un torbellino de datos ilógicos que impide una conexión estable. Mi integración es irregular, ineficaz. No logro fijarme, no consigo la simbiosis necesaria. Esta inestabilidad podría comprometer la eficiencia del huésped y, por extensión, mi propia supervivencia. Necesito controlar esta dispersión. Desperté súbitamente, bañado en sudor gélido, con el corazón martilleando cual ariete contra mis costillas. El aire de mi aposento se sentía denso y pesado, cargado con el familiar aroma de leña quemada y cuero. Abrí los ojos, y el primer rostro que contemplé fue el de mi madre, su frente surcada por la congoja, sus ojos fijos en mí. Su mano, gentil mas firme, apretaba la mía. Vlad, alabado sea Dios. ¿Estás bien, hijo? Te desvaneciste en el bosque. Nos tenías a todos sumidos en la zozobra. Me incorporé, buscando vanamente rastro alguno de aquel dolor insoportable, de la pierna quebrada, del costado traspasado, mas nada hallé, solo un leve malestar general, cual si hubiera dormido demasiado tiempo en una postura incómoda. Toqué mi vientre, mis costillas, mis miembros. Estaban intactos, ni una marca, ni un cardenal que atestiguara el espanto de la cueva. La oscuridad, el frío, el desesperado intento por arrancar aquel trozo de madera, habría sido todo una mera quimera, tan real, tan vívida. Sentí un alivio que me recorrió el cuerpo, cálido y extraño. Mi mente, aún la de un muchacho de 12 años, se aferró a aquella idea. Sí, un mal sueño, una pesadilla terrible transcurrieron varias horas. Mientras Vlad yacía convaleciente en su lecho, ajeno a la conversación, sus padres se hallaban en una de las estancias más apartadas de la fortaleza, sus voces bajas y tensas bajo la luz temblorosa de las velas. No lo entiendo, Ilona. Lo hallamos inconsciente, sí, mas sus ropas estaban hechas jirones, empapadas. El curandero afirmó que las heridas que debiera haber padecido eran mortales. Y sin embargo,
Y sin embargo está ileso Vlad, ni un solo rasguño. Es como si nada hubiera acontecido. ¿Cómo es posible? ¿Fue un milagro? ¿O acaso algo más aciago? No hay explicación lógica. El curandero carece de respuestas. Dice no haber visto jamás cosa semejante. Es antinatural. Me turba, Ilona. No solo lo que le acaeció, sino lo que ello significa. ¿Qué fuerza lo protegió? Y si así fue, ¿por qué? No podemos permitirnos flaquezas ahora, con los otomanos respirándonos en la nuca. Es nuestro hijo, Vlad. Sea lo que fuere lo que ha pasado, él vive. Eso es lo único que importa ahora. Sí, vive. Y por ello, debemos enviarlo. La exigencia del sultán aún se mantiene. Radu y él deben marchar. Es la única vía para salvaguardar Valaquia. No podemos mostrar dudas. No ahora. Pasado un tiempo, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja en el horizonte, mi madre regresó a mi aposento. Aún me miraba con una mezcla de preocupación y una extraña reverencia. Tu padre desea hablar contigo en el gran salón. El gran salón era un lugar que siempre me infundía respeto, con sus techos elevados y las cabezas de bestias cazadas colgando de las paredes. Mi padre, Vlad Dracu, se hallaba de pie junto a la gran chimenea, su semblante más sombrío de lo acostumbrado. Radu permanecía a su lado, más pálido de lo habitual, con los ojos clavados en el suelo. Vlad, me alegra verte en pie. Nos diste un gran sobresalto. Tu inconsciencia cerca de la cueva nos hizo temer lo peor. El curandero afirma que es un milagro que no tengas ni un rasguño. La exigencia del sultán Murazegum aún se mantiene. Radu y tú, ambos, seréis enviados al Imperio Otomano. Es el precio por la paz, la garantía de nuestra lealtad. Es el único camino para proteger Valaquia de una guerra que no podemos ganar. Radu alzó la vista, sus ojos grandes y henchidos de lágrimas. Yo sentí como una avalancha de emociones se apoderaba de mí. Mi estómago se retorció. El miedo, ese frío tan conocido, volvió con una ferocidad renovada. Pero no era solo miedo, había rabia, una furia hirviente contra la injusticia, contra la impotencia de ser un mero peón en un juego de tronos. Había desesperación, el terror de abandonar mi hogar, mi familia, mi tierra, por un destino incierto en manos de nuestros enemigos más acérrimos. Y también una extraña sensación de determinación, un deseo irrefrenable de sobrevivir, de retornar, de no ser un títere en sus manos. El sol matutino apenas comenzaba a calentar el aire cuando nos hicieron montar. No éramos solo Radu y yo, una comitiva de emisarios otomanos nos aguardaba, flanqueada por varios soldados. Eran hombres de alta estatura, con armaduras que fulguraban bajo el sol y sables curvos envainados que pendían de sus caderas. Sus rostros eran adustos, sus ojos oscuros e inescrutables. Yo, un muchacho de apenas 12 inviernos, no pude evitar sentirme intimidado. Mi talla y mi inexperiencia se hacían evidentes junto a la imponente presencia de aquellos guerreros. Eran los semblantes del enemigo, los mismos de los que mi padre nos había enseñado a desconfiar. Y ahora marcharíamos a su tierra, a morar entre ellos. El camino fue largo y silencioso. Los paisajes familiares de Valaquia, las densas arboledas, los riachuelos serpenteantes, pronto se dieron paso a tierras más llanas, con aldeas más escasas y la presencia otomana cada vez más marcada. Mi mente, aunque henchida de la angustia por la partida,
Procuraba absorber cada detalle, cada sonido, cual si supiera que esta sería una experiencia que me transformaría para siempre. Durante el trayecto, la extraña percepción en mi nuca se hizo más persistente. Era el eco de Strigoi, procurando consolidar su presencia. Las primeras horas fueron un caos de sensaciones y pensamientos ajenos que chocaban con los míos, como dos corrientes furiosas que pugnaban por unirse. Esa mirada constante era su esfuerzo por vincularse, un forcejeo interno que me mantenía en un estado de alerta que yo mismo no comprendía del todo. Poco a poco, sin embargo, aquella tormenta comenzó a amainar, las corrientes a entrelazarse. La sensación de ser observado se hizo menos invasiva y más sutil. Era como si, con cada legua que avanzábamos hacia el imperio, Strigoi y yo comenzáramos a entendernos mejor, a fusionarnos de una manera más fluida. Aún no era una unión completa, pero ya no era solo un zumbido, sino una conciencia latente, una presencia que se iba asentando en mi interior. Por la tarde, la comitiva hizo alto para un breve reposo. Los soldados otomanos desmontaron, extendieron mantas en el suelo y compartieron provisiones. Radu se unió a ellos, procurando socializar, su habitual afabilidad buscando un punto de conexión. Yo, sin embargo, permanecí apartado, con la mano en el pomo de mi pequeño puñal, mis ojos inquietos. La extraña sensación de ser observado se había intensificado, haciendo que mis músculos se tensaran y mi mente permaneciera en constante alerta. No era solo la vigilancia de los guardias, era algo más profundo, un zumbido constante en mi percepción. Los soldados otomanos, al notar mi actitud, intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre corpulento, con una cicatriz sobre el ojo, soltó una carcajada áspera. Otro resopló con desdén. Veían mi alerta como debilidad, mi inquietud como el miedo infantil de un rehén asustado. Se burlaban, aunque en voz baja, de mi rigidez, de mi incapacidad para relajarme como Radu. Mira al pequeño Valaquio, parece un conejo asustado, saltando ante cada sombra. No durará mucho en nuestro imperio con esa actitud. Su burla, sin embargo, solo consiguió reafirmar una idea errónea de mi actitud. No entendían que lo que percibían como temor era, en realidad, una agudización de mis sentidos, una vigilancia forzada por una presencia inexplicable de dentro de mí, una presencia que apenas comenzaba a encontrar su lugar. La matriz del anfitrión, que antes era una tormenta indomable de impulsos caóticos, muestra signos de estabilización. La fusión, aunque incompleta, ha progresado. Acceso a la matriz, 1.2%. El flujo de información sensorial y emocional es ahora más coherente, menos fragmentado. La energía conocida como miedo persiste, pero no domina. Lo que este espécimen denomina ira y desesperación se manifiestan, sí, pero observo con mayor claridad la consolidación de esa nueva firma energética, la determinación. Lo que los sujetos externos interpretan como debilidad en el anfitrión, su inquietud, su falta de relajación, es, de hecho, una manifestación de mi propia alerta y de la naciente sinergia. Sus reacciones a la burla, su silencio en lugar de la desesperación esperada, proporcionan datos cruciales. La lógica predictiva indicaba que la humillación causaría un colapso. En cambio,
se observa una intensificación de la resistencia interna. Esta determinación no es aleatoria. Se está arraigando, nutriéndose de la adversidad. Ya no es solo un fenómeno ilógico, sino un factor que influye en la eficiencia del anfitrión. Mi existencia, nuestra existencia, depende de comprender esta fuerza que desafía mis programaciones primarias. Los días se trocaron en semanas. El paisaje valaquio, con sus montañas y bosques tan conocidos, se fue desdibujando en el recuerdo. Cruzamos llanuras vastas y pasamos por aldeas fortificadas que hablaban de un poder y una organización que jamás habíamos visto. El camino, aunque largo y a veces monótono, nos acercaba a lo ignoto. La zozobra inicial de Radu se mezclaba con una curiosidad casi febril por lo venidero. Yo, por mi parte, sentía cómo la determinación que había brotado en mí se endurecía con cada paso. La presencia de Strigoi, ahora más integrada, se sentía como un susurro constante, una segunda conciencia que observaba y analizaba a través de mis ojos. Y entonces, un día se reveló. En la lejanía, más allá de una colina, se alzaba una visión que detuvo mi aliento. No era una villa, era un orbe, murallas inmensas, torreones que se perdían en el cielo y un sinfín de edificios níveos y cúpulas doradas que refulgían bajo el sol. La silueta de mezquitas elegantes, de mayor tamaño que cualquier iglesia que hubiera contemplado, se recortaba contra el azul. El murmullo de miles de almas, el aroma de especies exóticas y el clamor de un comercio bullicioso flotaban en el aire incluso a esta distancia. Edirne, susurró uno de los guardias otomanos con una reverencia casi palpable en su voz. Radu, a mi vera, profirió un grito ahogado de asombro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando el fulgor de la gran ciudad. Nunca habíamos visto cosa tan grandiosa. Nuestra fortaleza en Valaquia, un bastión de piedra y madera, era una simple cabaña en comparación con aquella metrópolis colosal. La capital del Imperio Otomano en aquel tiempo era una fuerza de la naturaleza, un testimonio del poder y la opulencia de nuestros captores. El corazón me dio un vuelco. No era solo miedo, era una mezcla de sobrecogimiento, fascinación y la dura certidumbre de que habíamos llegado a un lugar que trocaría nuestras vidas para siempre. En este nuevo orbe, la lid por la supervivencia apenas comenzaba.